Había una vez en una pequeña ciudad, rodeada de montañas cubiertas de niebla, una biblioteca antigua y acogedora. Su estructura de ladrillos rojizos y ventanas de madera crujiente parecía sacada de una película en blanco y negro. La biblioteca había sido el alma del pueblo durante generaciones. Nadie sabía cuántos secretos guardaba, cuántas historias de vida se habían tejido entre sus estantes polvorientos. En ese lugar, el olor a papel envejecido y tinta se mezclaba con el susurro de las páginas, que parecían hablar en un idioma solo comprendido por aquellos que se sumergían en la lectura. Por encima de todo, la biblioteca era un refugio de tranquilidad, donde el tiempo se detenía, y el bullicio del mundo exterior quedaba atrás. Extend this from here and make Morlon. La bibliotecaria, Carmen, era una mujer de mediana edad, de rostro amable y ojos cansados por los años de trabajo. Había dedicado su vida a ese refugio literario, desde que era una joven entusiasta que soñaba con sumergirse en las historias que los libros ofrecían. Con el tiempo, se convirtió en la guardiana de ese mundo literario, conocida por todos en el pueblo por su generosidad y su amabilidad. Carmen no solo era responsable de mantener los libros ordenados y asegurarse de que los niños y adultos tuvieran acceso a las historias que tanto amaba, ella también se preocupaba profundamente por el bienestar de los niños, especialmente aquellos que, como ella cuando era pequeña, no tenían los medios para acceder a los libros. Sabía lo importante que era la educación, el poder de las palabras y el refugio que un buen libro podía ofrecer. El sonido de la campanilla al abrir la puerta de la biblioteca anunciaba la llegada de nuevos visitantes, y Carmen siempre los recibía con una sonrisa, sin importar si eran jóvenes, ancianos o familias enteras. Para ella, cada persona que cruzaba el umbral era una oportunidad para compartir algo más que solo libros. Era una oportunidad para ofrecerles un pedazo de esperanza, para mostrarles que siempre había algo nuevo por aprender. Siempre había una historia que contar, y sobre todo, siempre había un lugar donde podían encontrar consuelo. Entre los niños que visitaban la biblioteca, había uno en particular que le llamaba la atención, Juanito. Era un niño de unos 10 años, delgado y con una melena rizada que siempre parecía estar en desorden, pero con una mirada brillante y curiosa. Su familia no tenía mucho dinero, y aunque su madre le compraba libros de vez en cuando, los gastos de la casa siempre parecían ser una prioridad. Juanito, sin embargo, nunca perdía la oportunidad de ir a la biblioteca y pasar horas entre los estantes. A menudo, Carmen lo veía con su cara iluminada por la emoción mientras hojeaba algún libro, perdido en mundos ajenos a su realidad. Cada vez que Carmen lo veía sumido en la lectura, pensaba para sí misma, este niño tiene algo especial. Un día, Juanito se acercó a la mesa de la bibliotecaria con una pila de libros en las manos. Carmen lo miró con una sonrisa cálida. Juanito, ¿de nuevo todos estos libros?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Él asentía con entusiasmo. Sí, Carmen, quiero leer todo lo que hay aquí, pero mi mamá no tiene dinero para pagar las multas de los libros que no devuelvo a tiempo, dijo con la cabeza agachada. Avergonzado, Carmen miró los libros y luego miró al niño. Sabía lo difícil que era para su familia. Los niños de ese pueblo, aunque con sueños grandes, a menudo se veían limitados por las circunstancias. Pero Carmen no quería que esa fuera la razón por la que Juanito dejara de leer. Ella sabía que los libros podían cambiarle la vida, y si algo le había enseñado su propia experiencia era que la lectura no debía ser un lujo, sino un derecho. Por eso, sin pensarlo 2 veces, Carmen dijo, Juanito, no te preocupes por las multas, te los voy a prestar sin cargo alguno, solo prométeme que seguirás viniendo a leer, que seguirás alimentando tu amor por los libros. Eres un niño brillante, y quiero verte crecer rodeado de historias. Juanito levantó la vista, sorprendido, y sus ojos brillaron de emoción. No podía creer lo que escuchaba. Carmen no solo le estaba permitiendo seguir leyendo sin preocuparse por las multas, sino que también le estaba ofreciendo algo mucho más valioso, la libertad de soñar sin restricciones. ¿De verdad? Gracias, Carmen. Lo prometo. Carmen le sonrió y le entregó los libros con cariño. A partir de ese momento, cada vez que Juanito visitaba la biblioteca,
Carmen aseguraba que no tuviera que pagar ni un centavo. Ella veía en él una chispa especial, un amor por las palabras que la tocaba profundamente. No solo estaba ayudando a un niño, estaba cultivando un futuro escritor. Los días pasaron, y la relación entre Juanito y Carmen creció. Con el tiempo, él comenzó a visitar la biblioteca con más frecuencia. Carmen, que conocía bien la situación de su familia, se aseguraba de que Juanito tuviera siempre los libros que necesitaba. Pero, además de ser su guía literaria, Carmen se convirtió también en una amiga. Ella lo alentaba a seguir leyendo, a no rendirse, a nunca dejar de soñar. Y Juanito, con el tiempo, comenzó a encontrar en los libros algo más que entretenimiento. Encontró consuelo, lecciones de vida, y la fuerza para superar las dificultades que a veces le parecían insuperables. Pasaron los años, y Juanito creció. La escuela nunca fue fácil para él, pero los libros siempre fueron su refugio. Cuando la vida se volvía demasiado difícil, se sumergía en las historias que Carmen le había prestado. Lejos de ser una evasión, esa lectura se convirtió en una fuente de fortaleza, en una forma de aprender a enfrentar los obstáculos de la vida. Con el tiempo, su pasión por la lectura se transformó en una pasión por la escritura. Comenzó a escribir sus propios relatos, primero como un pasatiempo, pero pronto con la convicción de que lo que tenía en su mente debía ser compartido con el mundo. A menudo, al escribir, recordaba los momentos pasados en la biblioteca, la amabilidad de Carmen y su generosidad. Aquella mujer había sido más que una bibliotecaria, había sido su ángel guardián, su faro en la oscuridad. Juanito, ahora ya un joven llamado Juan, comenzó a publicar sus relatos en pequeñas revistas locales. Su estilo era único, y pronto los grandes editores empezaron a notar su talento. Con el tiempo, Juan se convirtió en un escritor reconocido. Sus libros eran vendidos en librerías de todo el país. Sus historias cautivaban a millones, y él sabía que todo aquello era posible gracias a su amor por la lectura, algo que Carmen había fomentado desde su infancia. Pero a pesar de su éxito, Juan nunca olvidó sus raíces. En su corazón siempre había un espacio especial para la biblioteca de su pueblo y para la mujer que lo había ayudado sin esperar nada a cambio. Un día, después de recibir su primer gran premio literario, Juan decidió hacer algo que había estado planeando durante mucho tiempo. Volvería al pueblo, a la vieja biblioteca, para rendir homenaje a la mujer que había sido clave en su vida. Quería agradecerle por todo lo que había hecho por él, por su generosidad y su fe en su potencial. Decidió que su primer libro sería una dedicatoria a Carmen, y lo publicó con una nota especial al final: a Carmen, mi ángel guardián, sin cuya generosidad y sabiduría nunca habría alcanzado este sueño. Juan se presentó en la biblioteca con una copia de su último libro, una novela que había dedicado a Carmen. El libro era una historia de superación, de un niño que encontraba en los libros el coraje para luchar contra sus miedos y perseguir sus sueños. Era la historia de su propia vida, la historia que Carmen había ayudado a escribir con su apoyo silencioso. Al entrar en la biblioteca, la familiaridad lo envolvió. Todo seguía igual, las estanterías llenas de libros, el cálido olor a papel y madera, las lámparas de luz suave. Carmen estaba allí, sentada detrás del mostrador, como siempre, con una sonrisa amable al ver la llegada de otro visitante. Juan se acercó lentamente a ella. Carmen lo miró con curiosidad, sin reconocerlo de inmediato. «Hola, Carmen», dijo, con una voz cargada de emoción. Carmen levantó la vista, sorprendida al escuchar su nombre. Cuando vio la cara del joven, sus ojos se abrieron en asombro. «Juan, Juanito, ¿eres tú?», exclamó, con una sonrisa que iluminó su rostro. Juan asintió y colocó el libro sobre el mostrador, frente a ella. «Este libro es para ti. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a ti. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por darme acceso a un mundo de posibilidades. Este libro es mi forma de agradecerte todo lo que hiciste por mí». Carmen miró el libro, emocionada, y luego miró a Juan con lágrimas en los ojos. No necesitaba más palabras. Sabía que, en ese momento, había hecho su trabajo, había ayudado a un niño a encontrar su camino.
a creer en sí mismo. Juanito, dijo con voz temblorosa, nunca imaginé que llegarías tan lejos. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre lo estuviste en mi corazón. Juan se acercó y la abrazó, agradecido, mientras ella lo rodeaba con los brazos, como si aún fuera el niño que un día había entrado en su biblioteca con una pila de libros en sus manos. El resto de la tarde pasó entre risas, recuerdos y conversación. Juan le contó a Carmen sobre su carrera, sus libros, sus viajes. Carmen le habló de su vida, de cómo había visto a tantos niños crecer, de las historias que había leído y compartido. A través de sus palabras, Juan vio la vida de Carmen reflejada en sus propios logros. Antes de marcharse, Juan prometió regresar siempre que pudiera. Sabía que, sin importar lo lejos que llegara, la biblioteca siempre sería su hogar, y Carmen, su ángel guardián, sería la persona que lo había guiado hacia su destino. Y así, a lo largo de los años, los dos siguieron en contacto, como dos almas conectadas por el amor a los libros y la educación. Carmen, aunque ya mayor, seguía trabajando en la biblioteca, ayudando a nuevos niños que, como Juan, tenían sueños por cumplir. Y Juan, siempre agradecido, continuaba escribiendo, sabiendo que el verdadero valor de sus palabras residía en cómo podían cambiar la vida de quienes las leían. En un rincón apartado de la biblioteca, donde el sol apenas alcanzaba a iluminar el suelo de madera envejecida, siempre quedaba una silla vacía, la silla que alguna vez había ocupado Juanito. En el corazón de Carmen, una eterna gratitud por el niño que se convirtió en hombre y que nunca olvidó el poder transformador de un buen libro. A medida que pasaban los años, la pequeña ciudad y su biblioteca se mantenían como una constante en el paisaje de Juan. Aunque su vida de escritor lo llevó a viajar por todo el mundo, siempre encontraba tiempo para regresar a su hogar, a ese lugar que había sido fundamental en su formación y crecimiento. Cada vez que lo hacía, sentía que el aire era diferente, como si la misma atmósfera de la biblioteca lo envolviera, trayéndole recuerdos de su niñez y las primeras palabras que había leído bajo la luz suave de las lámparas de la vieja biblioteca. Un día, mientras paseaba por las estrechas calles empedradas del pueblo, Juan se encontró con un grupo de niños que corrían hacia la biblioteca, riendo y jugando con la misma energía que él había tenido en su niñez. Al verlos, sintió una mezcla de nostalgia y alegría, sabiendo que la misma magia que había experimentado él seguía viva en esos pequeños. Los veía tan emocionados por el simple hecho de estar allí, en ese refugio literario, y de alguna manera, sentía que todo había cobrado sentido. Cuando entró en la biblioteca, se sorprendió al ver a Carmen todavía allí, con su sonrisa cálida y ojos llenos de sabiduría, como si el paso del tiempo no hubiera hecho mella en ella. Carmen había envejecido, pero su presencia seguía siendo la misma, imperturbable, sólida como una roca, siempre dispuesta a dar lo mejor de sí misma a cada niño que cruzaba el umbral de la biblioteca. «Hola, Carmen», saludó Juan, con la familiaridad de siempre. Carmen levantó la vista, y aunque sus ojos ya no eran los de antes, su expresión se iluminó al ver al joven que había conocido años atrás. Su corazón dio un vuelco, y por un momento, se sintió como si el tiempo hubiera retrocedido. «Juan, qué sorpresa verte aquí», dijo ella, con voz suave y cálida, como si él fuera todavía aquel niño que solía venir con una pila de libros prestados. «Me alegra verte. ¿Cómo estás?» Juan le sonrió, sintiendo una profunda gratitud por ella. Se sentó en una de las sillas junto a Carmen, mirando alrededor, notando con cariño las pequeñas modificaciones que habían ocurrido en el lugar a lo largo de los años, pero siempre manteniendo esa esencia que lo había hecho sentirse como en casa. «Estoy bien, Carmen. La vida me ha llevado por caminos inesperados, pero siempre regreso a este lugar, siempre regreso a ti, y sabes, a veces pienso en lo que hubiera sido de mí si no hubiera tenido esta biblioteca, si no te hubiera tenido a ti». Carmen le sonrió, moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro. «No me agradezcas, Juan, solo hice lo que cualquier bibliotecaria hubiera hecho. Los libros tienen una manera de guiarnos,
de enseñarnos lecciones que no siempre entendemos en el momento. Yo solo te ayudé a descubrirlos. Lo sé, pero aún así, no puedo evitar sentir que fue mucho más que eso. Tú fuiste la luz en mi camino cuando más lo necesitaba. No solo me diste acceso a los libros, me diste un espacio para crecer, para imaginar, para soñar. Carmen lo miró fijamente, como si estuviera viendo al niño que había sido y al hombre en el que se había convertido. El paso de los años no había borrado su recuerdo de aquel niño curioso, lleno de preguntas y con una insaciable sed de conocimiento. Juan, dijo Carmen, con voz llena de emoción, siempre creí en ti, no solo en tu habilidad para leer, sino en tu capacidad para crear, para transformar el mundo a través de las palabras. Estoy orgullosa de lo que has logrado, lo hiciste todo tú mismo. A pesar de las palabras de Carmen, Juan sabía que había algo más en todo aquello, sabía que ella había sido su guía, su punto de partida, y sin ella, las palabras que hoy llenaban sus libros quizás nunca habrían encontrado su lugar en el papel. Los años fueron pasando, y la pequeña biblioteca siguió siendo el alma del pueblo, aunque las generaciones cambiaban y el mundo exterior seguía avanzando, la esencia de ese lugar permaneció intacta. Los niños que llegaban a la biblioteca seguían encontrando allí un refugio, un espacio de aprendizaje y crecimiento, y Carmen, aunque ya mayor, nunca dejó de ser la guardiana de ese mundo, siempre dispuesta a ofrecer un libro, una sonrisa, un consejo. A medida que Juan continuaba con su carrera literaria, sentía que su deber era, de alguna manera, devolver todo lo que había recibido, y así, comenzó a organizar eventos en su pueblo natal, donde presentaba sus libros, pero siempre con una misión clara, inspirar a otros, como Carmen lo había hecho con él. Quería compartir con los demás el poder transformador de las palabras, el mismo poder que había cambiado su vida. Un día, mientras caminaba por las mismas calles que había recorrido cuando era niño, Juan se detuvo frente a la biblioteca, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las viejas ventanas de madera. Fue entonces cuando una idea le vino a la mente: quería crear una fundación en honor a Carmen, una fundación que llevara los libros y el amor por la lectura a los rincones más alejados del país. Quería que otros niños, como él había sido en su momento, tuvieran la oportunidad de experimentar la magia de los libros, de soñar con mundos lejanos y de encontrar en las páginas el coraje para enfrentarse a la vida. Con el tiempo, la fundación de Juan se convirtió en un éxito, llevando libros a comunidades desfavorecidas y organizando talleres de lectura en pueblos y ciudades de todo el país. Pero, a pesar de todo lo que había logrado, siempre regresaba al pueblo, a esa biblioteca vieja y acogedora que había sido el centro de su universo, y allí, en medio de las estanterías llenas de historias, se sentaba junto a Carmen, compartiendo recuerdos y sonrisas, sabiendo que, sin importar cuán lejos llegara, ese lugar siempre sería su hogar. Y así, la biblioteca continuó siendo un faro de luz en medio del mundo, un refugio para aquellos que buscaban respuestas en las páginas de los libros. Y Carmen, con su sabiduría y generosidad, siguió siendo la guardiana de ese tesoro invaluable, inspirando a generaciones enteras a creer en el poder transformador de la lectura.